A esta meditación le he titulado Acercar y Alejarse. Vamos a encomendarnos a Dios nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día. Hoy especialmente te agradecemos por el regalo de aquellos por quienes nos diste la vida y mucho más que la vida. Agradecidos en el tiempo por quienes nos dieron vida en el tiempo y buscaron nuestra vida en la eternidad. Te pedimos por aquellas que ya gozan de ti. Dales el premio de la vida eterna, quienes nos enseñaron a amarte, a creer en ti y a esperar siempre con solidez. Y quienes todavía tengan a sus seres queridos que le dieron la vida aquí en el tiempo, permite el regalo de poder corresponder, de poder regresar un poquito de lo mucho que se ha recibido de parte de ellos. Danos, Señor, hoy la posibilidad de realmente acercarnos a ti y no olvidar que nuestra mejor forma de acercarnos a ti es en las personas y especialmente en quienes nos dieron la vida. Bien, la reflexión se llama, el título con el que le compartí se llama Corbán, porque es un término que es bueno no olvidar, de este capítulo 7 de San Marcos. Y Corbán significa acercarse, y significa acercarse a Dios principalmente. Era una ofrenda que se daba para sentirse que está uno más cerca de Dios. Pero hoy el Señor maneja como aquellos que piensan que se acercan a Dios, en realidad nos alejamos de Dios. Es esa belleza genial de nuestro Señor, ese pensamiento profundamente divino, pero aterrizado en lo humano, lo que hoy se nos presenta en este texto del capítulo 7 de San Marcos. Te puse dos fotografías, quizá para algunos de los que estamos aquí no sean fáciles de reconocer, porque son personajes de hace 40 años, y alguno quizás sí, alguna quizás sí, sobre todo quienes sean cinéfilos o cinéfilas, sin duda podrán recordar estas imágenes. La niña que está arriba es Linda Blair, y bueno, está en una escena cuando tiene un primer contacto con esa sonrisa, con ese rostro de una infancia, al parecer sin perturbación ni nada, ahí ya cercano el sacerdote. Y bueno, en la parte de abajo, el padre, bueno, el autor Smalley, que fue el sacerdote, también en ese rostro de placidez, de tranquilidad, y los puse porque a mí me recuerda mucho esta película, lo que hoy el Señor nos dice en el Evangelio, porque hay un momento en donde el sacerdote que entra a campos, digamos, realmente riesgosos, de peligro, porque querer ejercer el poder de Dios, sobre todo cuando te enfrentas humanamente ante el poder del demonio, te despoja, te exhibe, eh, te desnuda tal cual, sobre todo si llevas una vida que no es consistente. Es un riesgo para quien quiera un día ejercer ese ministerio del exorcismo, si no está en gracia, si no se adhiere bien a Dios y sobre todo si no lleva una vida congruente con aquello que predica. Porque bueno, solo para terminar mi glosa inicial con esta fotografía, hay un momento en donde el demonio precisamente le desnuda de sus faltas. O sea, el demonio le dice cuál es su principal pecado. Y lo dice de una forma, la verdad, bastante fuerte. Y lo digo desde mi lugar como sacerdote. Cuando el demonio en aquella niña le dice, imitando la voz de una mujer ancianita, y le dice,
Hijo, le dice la niña o el demonio con aquella voz de ancianita. Le dice al sacerdote que está frente a ella, hijo, ¿por qué no me has venido a ver? El sacerdote se impacta porque es la voz de su mamá. Hijo, ¿por qué no me has venido a ver? Le dice. Y bueno, lo refiero porque quizá es un pecado que el sacerdote pueda cometer, pero creo que hoy el Evangelio nos muestra que es algo de lo que adolecemos todos. Adelante, vamos al texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Bueno, nos encomendamos a Dios. Bueno, ya lo hicimos. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada. Ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy el Evangelio habla acerca de una práctica judía donde para ellos la santidad estaba en tres elementos importantes. Observar el sábado, las normas de pureza, que es lo que le están reclamando a nuestro Señor de los apóstoles, y tercero, las ofrendas. Y en la medida en que las ofrendas eran más, se sentían que cumplían mejor y que estaban mejor con Dios. Y hoy el Señor dice, bueno, o sea, qué bueno que hagas ofrenda, pero no te olvides del cuarto mandamiento. Y sobre todo, bueno, está tocando un punto álgido, porque si el Señor lo presenta en el Evangelio, es porque era una realidad en aquel entonces, pero también hoy en día. Adelante, quisiera hacer un recorrido en torno a los deberes para con los papás. A mí me agrada este texto del libro del Eclesiástico. Creo que todo tendríamos que subrayarlo. Dios hace al padre más respetable que a los hijos, afirma la autoridad de la madre sobre la prole, pero es subrayado el que honra a su padre expía sus pecados. Y ojo, esta parte del texto es la misma que está en la parte final. Será tenido en cuenta para pagar tus pecados. Ahí en la parte final de este texto. Fíjate cómo hay muchas formas de que tú y yo pudiéramos ser justos a los ojos de Dios. Y no es precisamente por otras cosas, sino con personas que están cerca de nosotros. El que honra a su padre expía sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando haga oración será escuchado. O sea, es una garantía de que la oración es eficaz, lo que hacemos con los papás. El que respeta a su padre tendrá larga vida. Al que honra a su madre, el Señor lo escucha. Otra vez, eficacia en la oración. Y nuevamente, no lo subrayo, pero hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras vivas.
aunque ya un día no hable bien, aunque choche, ten paciencia con él, no lo menosprecies porque tú estás en pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido, será tenido en cuenta para pagar tus pecados. Queremos que se nos diga otra cosa. Adelante, veamos cómo este cuarto mandamiento está reiterado. Y aquí te pongo 4 textos: Éxodo, Deuteronomio, Efesios, San Marcos. O sea, el cuarto mandamiento una y otra vez: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. O sea, hay una consecuencia. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y también para que te vaya bien sobre la tierra. Y Efesios, que es el que nos recuerda lo que está diciendo Éxodo y Deuteronomio: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios está recogiendo lo que dice Éxodo y Deuteronomio. Pero el texto del día de hoy de San Marcos: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no les dejáis hacer más por su papá o por su mamá. Invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición. Bien, adelante, hablemos hoy sobre la situación de nuestros papás. Hoy nos encontramos con padres huérfanos, que pareciera esto una contradicción, porque generalmente la orfandad la referimos de un hijo que ha perdido a un papá, y sabemos que un hijo sin un papá vive realmente propenso a que pueda haber abusos contra él, contra ella. Y lo que hoy también sabemos, que hay orfandades no biológicas, sino sociológicas. Y yo no quiero lastimar sobre todo los escenarios a veces de familias fracturadas, pero las cosas las decimos sobre todo para iluminar y para prever. O sea, de pronto cuando hay una separación, cuando hay un divorcio, y vuelvo yo a insistir lo que muchas veces he manifestado: el divorcio no siempre uno lo provoca, a veces lo padece la persona y no le queda una situación distinta, sino decir, tengo que salir adelante, lo que era para dos solitos, solita. Pero bueno, o sea, ¿qué es la orfandad? Es soledad, en el caso de los que viven la orfandad. Pero esto, te digo, no es tan solo de los hijos, sino hoy lo viven los papás. La orfandad es soledad, la orfandad es privación, la orfandad es desprovisión. O sea, hay algo que estaba, de lo que debiste haber estado provisto, previsto, y estás desprovisto. Y bueno, la soledad o la orfandad significa abandono. Perdón que lo diga en esas palabras, sobre todo cuando hay el abandono de los hijos. Para aquella persona que te abandonó, tú no has valido ni un quinto. O sea, es una sensación de desamparo y de rechazo. Y bueno, en ese sentido, hoy sabemos que la orfandad hace que a la persona que experimenta la orfandad, pues experimente el dolor de ser devaluado, de ser devaluada, de desintegrar una parte del ser, porque todos somos familia. O sea, cuando se lastima la familia, se lastima al ser humano, porque o soy hijo, o soy hermano, o eres esposo, o eres esposa, o eres papá, o eres mamá. Y bueno, hay algo de tu vida que en este caso se desintegra. Obviamente hoy se extiende esto a los abuelos y los nietos, que considero es de las cosas a veces más dolorosas. O sea, cuando de pronto hay un divorcio, pero ¿por qué tiene que haber divorcio de abuelos y nietos? Y los abuelos están sufriendo. Todavía hace tiempo, décadas, finales del siglo XX, en los 80s, se iba agudizando el escenario de los niños huérfanos, pero hoy en día se ha vuelto, parece que ya generalizado, los papás que son huérfanos. Hoy mucho más que hijos sin papás, hoy circulan papás también sin hijos. Y pues resulta que hoy los desmemoriados no son quienes van avanzando en la edad, sino quienes supuestamente tenemos una edad más jovial, somos los que nos hemos olvidado.
Adelante, porque resulta que los papás se convierten en una presencia fastidiosa. Son repetitivos de muchas cosas. O sea, de pronto, y la palabra que uso, la uso todo, con toda mi intencionalidad y sin ningún elemento negativo, pero de pronto los papás se vuelven torpes. Esa es la palabra, no ofensiva. O sea, lo que antes yo hacía con mucha facilidad, pues de pronto que ya no puedo ni abrir esta botella y alguien dice, dame esto para acá. ¿Cómo no puede ni siquiera abrir esta botella? O un ejercicio tan simple como esto. O sea, de pronto ahí está el papá queriendo abrochar el botón y pues esto ya no lo hacen con facilidad. Y bueno, uno dice, pero ¿cómo no puedes? A ver, pesa para acá y empiezan a abotonarle la camisa porque anda desabotonado, porque se vuelve en realidad una situación para lo que ya no tienen tanta facilidad. Entonces, bueno, hoy se vuelven fastidiosos, quienes a veces alteran nuestra agenda. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, si iba a ir yo incluso a la iglesia, yo iba a ir a la misa de 12 porque me gusta ir y por estarte esperando ya no voy a llegar a la misa de 12. Pues ve a la de una, hombre, caray. No, pues es que íbamos a ir a la comida, pero no, a ver, ya, regresen todos. O sea, ¿por qué? Porque no vamos a ir a la primera comunión. O sea, no vamos a ir. ¿Por qué? Pues porque tu abuela, se tardó. O sea, les pregunté que si ya habían ido al baño y dice que sí, y de pronto ya vamos saliendo y que quiere ir al baño. Y no, ya, a ver, regresen todo. Y bueno, vamos sobre todo haciéndolo sentir, sí, con las palabras, pero a veces hay quien no con las palabras, pero sí con las actitudes, pues que su presencia nos fastidia y vamos lastimando. Hoy sabemos que la orfandad se vive cuando se desanudan los lazos y no son a veces los lazos biológicos o los lazos físicos, sino los lazos afectivos son los que se han desanudado. Eh, eh, Simple y sencillamente ya no hay palabras agradables, son palabras de reclamo. Simple y sencillamente lo que antes era convivir con ellos, hoy ellos viven su soledad, viven el abandono. Hoy te podría decir que me parece demasiado injusta esa actitud que tenemos no pocos de nosotros. Adelante, cuando en realidad deberíamos entender que con los papás eh, no se hace ninguna caridad, sino justicia. Y ya viene la cuaresma, y vendrá la cuaresma y entonces pensaremos en obras de caridad que tengamos que hacer y qué bueno que lo pensemos. Pero con tu papá alimentar al que te alimentó, piensas que es caridad, no es caridad, es justicia. Yo lo reviso y por eso esta cantidad de hijos, porque éramos los hijos de don Francisco y doña Virginia, y bueno, lo reviso desde la primera persona. Yo pregunto y tú deberás preguntarte cómo pudo haber sido que uno pudiera con 7 y que 7 no pudiéramos con uno. O sea, que uno hubiera estado atendiendo la enfermedad de 7 y cuando ese uno se enfermó, los 7 no éramos capaces de desprendernos de algo para que no le faltara lo que nos dio a cada uno de los 7, ese uno que ahora en los 7 no encuentra uno. Y esto se extiende, o sea, si alimentar a quien me alimentó no es caridad, sino justicia, vestir a quien me vistió no es ninguna caridad, es una justicia. Llevar al médico a quien llevó al médico, a mi persona, no es caridad, sino justicia. Tomar la receta y irla a comprar sus medicamentos, a quien me compró mis medicamentos o proveyó mis medicamentos, no es ninguna caridad, sino un acto de justicia. Y lo mismo pienso en esos regalos que papá nos hacía. O sea, lo pienso desde la óptica de alguien que pues busca ser consciente. Yo recuerdo, y nunca se me olvida, aquellos viajes a San Luis Potosí, que era el rancho de mi papá.
Ahí vamos en el tren de pasajeros, feliz de la vida, con mi papá, con mi mamá, el tren de pasajeros, con esa velocidad que nos parece lenta, pero que cuando uno va de niño en aquel cabús, viendo hacia atrás, y ve allá la llanura, y ve las nopaleras, y ve los caseríos, uno piensa que va a otro planeta, o sea, en serio. Yo de niño pensaba que iba a otro país, a un lugar lejanísimo, y recorría esos vagones. Y bueno, yo considero, sobre todo ubicando pues, la percepción económica de mi papá, que trabajaba como obrero, claro, una buena empresa, la Fundidora de Fierro y Acero Monterrey, pero al final de cuentas no era el salario de un ingeniero ni de un empleado de oficina, sino un buen salario, pero en el rango. Y bueno, recuerda uno que efectivamente hacía otros trabajitos por ahí cuando se acercaban los gastos de la escuela o cuando hacíamos esos viajes. O sea, yo recuerdo con mucho, o sea, con mucha precisión, tengo presente en mi mente aquellos momentos en que todavía existía la Pastora como un parque con su arroyo y todo. Íbamos a pasearnos a la Pastora. Y bueno, o sea, el ir un día, el estar ahí significa traslado, significa gastos en el transporte, pero también el alimento, algún chuchuluco, y bueno, hoy ojalá que podamos recordar esto. Quisiera que no olvides este libro de Adelante de René Latourelle que se llama El hombre y sus problemas a la luz de Cristo, donde habla de los 5 tipos de soledades que hoy se viven. De forma rápida, solamente subrayado la soledad por abandono, que refiere el padre René Latourelle, la viven las personas que han dejado de ser productivas o que han dejado de ser, digamos, generadoras de economía. Y como antes me daban y ahora ya no me dan, los empezamos a abandonar. Dice, los abandonamos en el ático, digamos ahí en el desván, en el lugar, en un rincón. O sea, antes eran los que estaban en el centro de la vida familiar porque eran los que proveían, los que traían y ponían en la mesa, los que hacían que hubiera circulación o circulante o liquidez en la economía de la familia. Como hoy no están en esa situación, pues empezamos a abandonarlos. Y bueno, adelante. Hoy el Señor nos invita a no olvidar los deberes filiales. Me agradan estos 2 pensamientos que te comparto. El primero es San Agustín. Dice, todo lo que soy o espero se lo debo a la angelical solicitud de mi madre. Claro, Santa Mónica fue una gran mujer y obviamente en aquel Patricio que fue su esposo, pues no tuvo Agustín realmente alguien muy cercano, pero le tocó una mamá que valía por 2 o por 3. O sea, una gran mujer. Todo lo que soy o espero se lo debo. O lo espero ser, se lo debo a la angelical solicitud de mi madre. Y aquello que dice San Ambrosio de Milán, lo que tengo se lo debo a mi padre y lo que soy se lo debo a mi madre. No podemos eludir lo que hoy el Señor nos dice. No debemos olvidar el 4º mandamiento por el famoso Corbán. Adelante, hablemos de la iglesia de tu familia. ¿Qué es el Corbán? Una ofrenda especial que se daba al templo para los sacrificios. La raíz de la palabra Corbán significa acercar a Dios. Y esto es hermoso porque es esa inteligencia divina, divinamente humana y humanamente divina que tiene Jesucristo, que tiene toda la plenitud de ciencia que posee como Dios, pero que tiene un corazón humano, que conoce de las sensaciones humanas. Y dice, bueno, tú quieres dar corbán, que significa acercarte a Dios, y te alejas de tus papás. Te olvidas del 4º mandamiento. O sea, ¿cómo te puedes acercar a Dios y cómo te alejas de tus papás? Fíjate la belleza y genialidad de Cristo. Corbán significa acercar a Dios.
Y él dice, no te estás acercando a Dios porque te olvidas del cuarto mandamiento. Sí, ustedes dicen, lo que te iba a dar papá y mamá, no cuentes con ello, porque lo di de corbán. Reitero, los judíos, sobre todo el fariseísmo, tenían esos tres elementos que pensaban, los hacían más santos. Cumplir el sábado, las normas de pureza y todo lo que era la cuestión de las limosnas, todo lo que eran las aportaciones al culto. Pero no les importa alejarse de sus papás, o dejarles sin comer, o dejarles sin medicamento. Y esto pasa a veces en muchos de nosotros, católicos. Adelante, pero también sucede, curiosamente, en un escenario que tú conoces. Yo sé que tengo que pensar siempre en mí, pero como sacerdote y tú también como cristiano consciente, conocemos muchas personas que de pronto, como alguien vino a hablarles de lo que quizá yo tengo que asumir que yo no les hablé, pero de pronto esas personas ya se alejaron de sus papás, porque dicen es que tú no has aceptado a Cristo en tu corazón. Yo creo que a ellos y a nosotros el Señor nos va a decir, te olvidaste del cuarto mandamiento, el único mandamiento que tenía promesa, para que habites la tierra, para que tengas larga vida, para que te vaya bien, para el perdón de tus pecados. El Corbán no debe hacernos olvidar del cuarto mandamiento. Revisemos cómo estamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.